día nos exigen de todas maneras hacer una evaluación de densidad de muros. En la norma la EI 070 lo dicen dos cosas. Primero, hacer la evaluación por esfuerzos admisibles. El esfuerzo admisible es para evitar la grieta en el muro, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un control por esfuerzos admisibles para ver el agrietamiento de los muros, ¿no? Que no se griete. Y número dos, nos piden la evaluación de la densidad de muros. En la evaluación de densidad de muros es para ver que la cantidad de muros sea la óptima de tal manera que se comporte bien ante un evento sísmico. Entonces la densidad de muros va a ser para un buen control ante un sismo. En esta evaluación de densidad de muros, la sumatoria de L por T sobre A sub T tiene que ser mayor o igual a ZUSN sobre 56. También está en la norma, ¿no? Donde L viene a ser la longitud del muro, donde se va a incluir las columnas extremas. Significa que como longitud del muro, del ejemplo que habíamos estado viendo en la mañana, no va a ser el muro efectivo, sino incluidas las columnas extremas, L del muro. Así se va a considerar, ¿no? L del muro. T viene a ser el espesor del muro. Dentro del espesor del muro también nos habla, depende de la ubicación. Ubicación del proyecto, ¿no? Cuando tenemos zonas 2 o 3, T es mayor que H sobre 20. Y cuando es la zona 1, H sobre 25, donde H viene a ser la altura del muro. Generalmente la altura del muro es de 2,4 metros. Levantamos 1,20 m de altura del muro por día, 2,40 como altura total. Eso implica que para el caso de Chimbote, el espesor del muro, para que sea portante, este espesor del muro es para que sea portante, será 2,40 sobre 20, 12 centímetros mayor a 12. Consecuentemente, lo mínimo que podría ser de soga y lo adecuado, lo óptimo, de cabeza, ¿no? Para que sea un muro portante, ¿no? Para que sea un muro portante. Pero si estamos en una zona, llámese
Iquitos, aproximadamente 9 centímetros. Significa que un muro de soga es suficiente para que sea muro portante. Muro portante. Una vez que tenemos ya la identificación de los muros portantes, en los muros portantes hay ciertas características. Mínimo, metro 20 de longitud. Mínimo metro 20 de longitud. Para que sea considerado como un muro específicamente portante. Este muro portante tiene características de soportar cargas verticales y carga lateral. Tiene doble función. Puede soportar carga vertical y carga lateral. Asimismo, teniendo ya la identificación de lo que vienen a ser muros portantes, a su P viene a ser el área en planta donde realmente es la parte de construcción, Z viene a ser la zona del proyecto. Para eso nos piden ir a la norma de diseño sismo resistente. Tenemos 3 zonas. Y su respectivo Z para cada una de las zonas. U viene a ser el uso de la edificación. U, por ejemplo, es igual a 1 si se trata de una vivienda. Y en general en el uso de la edificación, en la norma E030, se habla de edificaciones esenciales, importantes, comunes. Las viviendas están dentro de las edificaciones comunes. Tendríamos que ver a qué tipo de edificación pertenece lo que estamos realizando, ¿no? Como proyecto. S viene a ser el tipo de suelo. En el tipo de suelo también se clasifica como suelo rígido, suelo intermedio y suelo flexible. Uno, 1, 2, 1, 4, como es. Y como tipología se considera S1, S2, S3.
S1, S2, S3. Entonces todos los estudios mecánicos de suelo siempre nos van a dar como perfil de qué tipo de suelo es, 1, 2 o 3. Y esto viene a ser la característica que se le va a dar al tipo de suelo. Entonces, si nosotros observamos, automáticamente podemos decir de que el suelo rígido, su función es atenuar, el suelo flexible, su función es amplificar, ¿no? Esto, como suelo rígido, lo que hace es atenúa y esto amplifica. ¿Por qué se tiene esto de atenuación y esto de amplificación? La atenuación y la amplificación va a depender mucho de lo que es la velocidad de propagación de las ondas. Sabemos que todo movimiento sísmico implica la propagación de dos ondas fundamentales. Las ondas superficiales, donde va a estar ubicada la cimentación, viene a ser la onda P y la onda S, conocida como onda primaria y como onda secundaria. La velocidad de ambas ondas, ¿no?, en el cual va a viajar mucho más rápido, ¿no?, la velocidad de la onda va a llegar más rápido al edificio, implica que el tiempo va a ser menor, ¿no? Para que sea más rápido, la velocidad tiene que ser muy alta, la velocidad muy alta, ¿no? En cuanto a lo que es estas ondas P y S, la velocidad de ambas ondas, P y S, me puede determinar la ubicación exacta del epicentro. Y como sabemos, ambas ondas van a depender de características como módulo de elasticidad del suelo, va a depender de la densidad del suelo, del coeficiente de Poisson del suelo. De estas características dependerá para poder identificar en cuál es el perfil que nosotros vamos a tener, y en función de eso, en cuanto a lo que es este tipo de velocidades de ondas, verificar si esto es un suelo flexible, intermedio o es un suelo rígido. El concepto de la norma es bastante claro. Si es un suelo rígido, se encarga de atenuar, significa disminuir, ¿no?, disminuir el efecto de la vibración que va a existir, del movimiento. En cambio, si es un suelo flexible, lo que vamos a tener es una amplificación. Entonces, ¿dónde es mucho más riesgoso? Lógicamente que en un suelo flexible, ¿no?, en un suelo flexible. Este a su vez va a depender mucho de estos módulos de elasticidad. Entonces, para verificar aproximadamente si eso corresponde o no al perfil del suelo, se recomienda, porque en el estudio de mecánica de suelos aparecen estos valores, preferentemente aparece esto de E y Poisson. El doctor Alba elaboró una tabla que está dentro de una de sus conferencias, que se denomina cimentaciones superficiales. En cimentaciones superficiales, ahí aparece la página del CISMIT. Ahí uno se va a bajar la conferencia de cimentaciones superficiales. Exactamente la diapositiva número 29
ahí aparece una tabla. En esa tabla está el tipo de suelo, el rango en el cual debe de oscilar su módulo de elasticidad, y su coeficiente de Poisson. Le da los rangos en los cuales debe de estar. Entonces se recomienda utilizar también esa tabla en forma referencial para poder verificar si ese estudio de mecánica de suelos está bien, está mal, cómo está, esos datos han sido creados, han sido obtenidos, cómo es que se tiene esas características, porque dependiendo de esas características yo podría distinguir si voy a hacer velocidades de ondas P y S, esas son las velocidades con las cuales se va a ver la onda longitudinal y la onda transversal. Entonces la P y la S van a corresponder a ondas longitudinales y ondas transversales. Algunos estudios de interacción suelo-estructura, ahí dependiendo de las velocidades de las ondas de propagación P y S, es que se calculan algunos coeficientes de rigidez, ¿no? Luego, N. N viene a ser el número de pisos. Cuando se trata de albañilería confinada, se recomienda hasta 5 pisos. Mayor a ese número de pisos no es recomendable porque la edificación se hace muy densa, muy pesada, ¿no? Muy pesada. Y va a necesitar generalmente de algunos muros de corte. ¿Cuándo va a necesitar los muros de corte? Yo al efectuar mi análisis de evaluación de densidad de muros, dirección en X tendrá que ser sumatoria de la longitud de los muros en X por sus espesores entre área en planta mayor o igual ZUSN sobre 56. Si eso me salió ok, significa que en la dirección de X no es necesario adicionar más muros, ¿no? Está todo bien. Compruebo la otra dirección, porque no se va a comprobar en una sola dirección. En la otra dirección, la longitud de muros en I por T sobre A sub P mayor, ahí tendríamos la otra comprobación. Si está ok, muy bien, significa que la cantidad de muros que yo tengo ha sido la óptima en cuanto a mi estructuración. Pero si me sale de que esto no va a funcionar, implica que tendría que incorporar más muros, pero al incorporar más muros tendría que cambiar la arquitectura, ¿no? Tendría que conversar con el arquitecto para ver si realmente se puede incrementar muros en esa dirección y en qué ambientes, ¿no? La otra alternativa, mucho más práctica, lógicamente para pasar rápidamente con esa evaluación de densidad de muros, es incorporar elementos de corte de concreto armado. Entonces, solución. Incorporamos placa de concreto armado y efectuamos una nueva evaluación, y por esa relación modular automáticamente toda lo que es la evaluación va a pasar. Ok, va a pasar. Entonces, tendría que hacer esa comprobación. Respecto a lo que es la modelación,
La modelación la puedo hacer de dos formas, ¿no? Si estamos hablando de muros, ¿no? Puedo hacer como un trabajo equivalente, con una barra de rigidez equivalente, ubicado en el centroide del muro y utilizando como una característica en ese lugar. Como también podría utilizar como muros normales, ¿no? Elementos tipo shell, utilizándolo con su característica de lo que es el muro respectivo. Entonces, en su modelación, puedo hacerlo de dos formas. Uno como barra de rigidez equivalente, y otro como elementos shell con características propias, ¿no? Sabemos que lo que voy a diseñar no es el muro en sí, lo que tengo que diseñar como muro es sus controles de agrietamiento, ¿no? Lo que yo tengo que hacer en el muro, porque esa albañilería lo estoy incorporando a acero estructural, pero lo que sí tengo que efectuar es el diseño en los elementos de concreto armado. Pero en estos elementos de concreto armado se va a tener que tener en consideración que los muros absorben parte de la cortante que se va a tener. Como van a absorber, de ninguna manera yo podría indicarle que en la modelación yo elimino el muro como no va a ser diseñado y eso ya no va a funcionar. No, tiene una parte activa que va a tener injerencia en lo que va a ser el análisis y posteriormente el diseño. Consecuentemente, cualquiera de las dos formas se puede hacer, ¿no? Pasamos a lo que son zapatas. Como sabemos, las zapatas pueden ser de diferentes tipos de formas. Aisladas, las aisladas pueden ser excéntricas, esquinadas y centradas. Pero todas ellas van a tener un común. Las zapatas aisladas tienen que utilizarse cuando el suelo es rígido, porque si no vamos a tener zapatas demasiado grandes en áreas. Suelo rígido. Cuando el sistema es aporticado, entonces se comportará muy bien. En cuanto a lo que es el comportamiento de la zapata, ¿no? Comportamiento de la zapata. Cuando yo tengo una columna y la zapata, tendría también que ver, primero, tenemos los aceros, longitudinal y transversal. Debajo de la zapata colocamos un solado. ¿Cuál es la proporción del solado? Segmentalidad. 1 en 10, 1 en 12. ¿El recubrimiento cuánto es el mínimo para una zapata? 7 centímetros. 7 centímetros, ¿no? Adicional a eso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? De que de todas maneras va a haber una presión y debemos de verificar de que no existan agrietamientos por momentos de volteo que se pueden producir en la misma cimentación. La zapata es muy larga. Tiene su distribución y acá existe que se generan momentos adicionales que no pueden ser resistidos,
no pueden ser resistidos. Entonces yo tendría que ver de tal manera de que en esta zapata no vaya a ser de que exista fracturas producto de la presión que se va a ejercer, la presión misma. Ya no va a permitir, por más que se tiene un suelo cohesionado, entonces va a haber un momento en el extremo. Entonces hay que evitar estas zapatas muy grandes. Entonces, para evitar las zapatas muy grandes y debido a la tipología de cimentación, podría cambiar a una zapata que sea conectada o combinada. Zapata combinada es aquella que va a unir dos o más columnas producto de la estructuración. Acá teníamos por zonas, se obtenía así, y había zonas de traslape entre las zapatas. Como hay zonas de traslape en estas zapatas, es preferible en la misma estructuración cambiarlo y hacerlo como una sola que una esas tres columnas, ¿no? Entonces voy a unir varias columnas. ¿Cuándo yo podría utilizar una zapata combinada? ¿Bajo qué tipo de terreno o suelo? Una zapata combinada debería utilizarse cuando el suelo es intermedio y cuando el tipo de sistema estructural puede ser también aporticado. En lo que es zapata conectada, ya tenemos una viga de cimentación. Incluye una viga de cimentación y se podría utilizar cuando el suelo es hasta flexible, pero no muy flexible, y el sistema estructural aporticado, en fin, lo que se tenga. Va a mejorar lo que va a ser su estructuración, ¿no? Va a mejorar la estructuración. En esta viga de cimentación, debo de entenderlo de que va a tener un contacto con el suelo, por lo tanto se va a tratar de una viga sobre una base elástica. Si yo tengo una viga sobre base elástica, en los extremos unidos con ambas zapatas, podría modelarlo como una viga simplemente apoyada, ¿no? Que está sometida a ciertas cargas, de repente de algún muro, supongamos, y con un terreno, ¿no? Con un terreno de fundación. Esto va a tener un coeficiente de balasto, ¿no? Coeficiente de balasto. Lo puedo hacer la modelación de esta parte de la viga de cimentación junto con la zapata, todo como si fuese una distribución de balasto por toda el área. Esas opciones lo tienen los softwares en la actualidad, como también
podría utilizar resortes equivalentes. Para los resortes equivalentes, ¿qué es lo que me va a interesar en la cimentación? Tengo la carga y lo divido en ciertas partes. Por ejemplo, estamos dividiendo de 6 partes. ¿Qué significa? De que acá va a haber un resorte, acá otro, he incluido el apoyo, por más que no va a tener participación, por ser un apoyo fijo, pero para entender lo que es el comportamiento, esto va a tener una rigidez K y esto va a tener una rigidez K sobre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando lo que es área tributaria. ¿No? Área tributaria. Esto tiene un área participativa completa de todo este bloque, que sería el K es igual al C del balasto por el área de contacto. Esta área de contacto, supongamos de que esto, su sección B y H, ¿no? Sería esta dimensión que lo haya dividido L entre 6 el área tributaria viene a ser L entre 6 por el otro lado, y el otro lado es B, ¿no? Por el otro lado, la sección. El otro lado es B. Entonces tendría, esto va a ser mi área de contacto. En cambio los extremos no, los extremos van a absorber la mitad. ¿Y qué obtengo con todo esto? Que simplemente voy a ver cómo es que se está deformando, ¿no? Voy a ver cómo es que se está deformando. Entonces tendría que verificar para cimentaciones, ¿no? Cuáles deberían de ser los puntos de deflexiones máximas. Pero hay casos en los cuales, si usted distribuye bien y todas las cargas cuando hace la modelación completa del edificio, se da cuenta que hay unos casos que van así. Y regresa. Por así. ¿Qué implica toda esta deformación? De que acá tiene que haber fractura en esta zona, porque este tipo de deformada no debe de existir, ¿no? Entonces ahí hay fractura como tal del elemento estructural. Entonces la deformada que usted va a tener debería ser del color verde siempre, ¿no? Eso es lo normal. Color verde va a ser lo normal. Pero cuando le empieza a salir deformadas de otra forma, ya tenga en consideración de que esa longitud que usted está colocando, o es la longitud muy grande que le está permitiendo que eso tenga ese comportamiento, uno de los defectos, longitud grande.